Un saludo muy especial a todos los que se han conectado en este día, Día del Señor, primer día de la semana, para poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Así que estamos muy felices, muy contentos de que le hayan dado este tiempo al Señor, ¿no? Quizás muchos hoy en este momento dirían, no, tengo sueño o tengo que hacer otras cosas, pero qué bueno es que tú le has dado este tiempo al Señor. Le has dicho, Señor, tú eres lo primero. Y podamos reunirnos a través del internet, es una bendición, ¿no? Que podamos conectarnos a través del internet. Ok, entonces vamos a compártalo entonces la página con sus amigos ahí a través del Face, y si quiere el link también puede compartirlo con sus amigos para que se conecten en esta mañana. Dios le bendiga, queridos hermanos. Una vez más el tema de hoy es: ¿Dios me puede perdonar? Eso es una pregunta que mucha gente se hace, ¿no? Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Muchos dicen, lo que he hecho es tan terrible, temo que Dios no podrá perdonarme. Tengo demasiados defectos, no soy digno. ¿Cómo puede Dios amar a alguien como yo? Temo que soy un caso perdido. Dios me ha dado oportunidades y no he sabido aprovecharlas. No sé si me dará otra oportunidad. Hay mucha gente que se siente así. Dice estas palabras. Cree que Dios no le va a poder perdonar. Se siente indigno, ¿no? Entonces, mucha gente tiene estas mentiras en su corazón. Y caen en una profunda depresión por creer estas mentiras. En esta mañana vamos a ver qué dice Dios, ¿no?, sobre esto. Esta mentira, como muchas, es una mezcla de verdad y mentira. Por un lado, la persona está en lo correcto cuando dice que no es digno. Reconoce que todavía peca y no se siente digno del perdón de Dios. El problema es que ha llegado a creer que no hay remedio para sus pecados. Cuando uno está alejado de Dios, obviamente que uno se siente mal. Cuando uno está llevando la carga del pecado en su vida, la culpabilidad, uno se siente mal. Pero el tema es, ¿qué vamos a hacer con toda esa carga? Tenemos que dejarla en la cruz. Tenemos que entregarle al Señor y creer que si le entregamos nuestras cargas, Él va a tomar esa carga. Él nos va a perdonar. Eso es lo que tenemos que creer. Hoy vamos a ver qué dice la palabra de Dios sobre esto. ¿Por qué? ¿Por qué se siente así la persona? Porque tal vez los pecados son demasiados. O porque ha repetido los mismos muchas veces, o porque se siente imposibilitado de vencer sus debilidades. Hay mucha gente que dice, no, yo no puedo ser un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios, tengo muchas debilidades y no puedo cambiar. Y la verdad es que por sus propias fuerzas nunca va a poder cambiar el hombre o la mujer. Para poder cambiar, uno necesita la fuerza de Dios, el poder del Espíritu Santo. Entonces, es verdad que la gente por sí sola no puede cambiar. Necesita la ayuda del poder de Dios para poder vencer sus debilidades. Esta persona probablemente cree que Dios perdona a los que pecan menos, pero no a él o a ella, ¿no? El enemigo va poniendo estas mentiras y le dice a estas personas, tú nunca vas a cambiar, tú has cometido demasiados pecados, así que Dios no te va a perdonar, ¿no? Entonces, hay gente que le cree esas mentiras. En esta semana también hemos visto cuál era el pecado de Eva, ¿se acuerdan? Hemos analizado eso y hemos dicho que el pecado de Eva o
o el problema de Eva que tuvo en el principio es ponerse a charlar con el diablo. Realmente ese fue el error. Ponerse a charlar, creerle al diablo, creerle sus mentiras. Ahí comenzó el problema con Eva. Y muchas veces así nos ponemos a charlar con el enemigo. Él nos habla, él nos dice, no sirves, no vales, Dios no te va a perdonar. Y le creemos. Hay gente que llega a suicidarse por creerle las mentiras del diablo. Mis hermanos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuando el diablo nos está hablando, cuando el diablo te está mintiendo. ¿Y qué tienes que hacer? Darte cuenta y tienes que decirles, cállate, Satanás, vete. ¿Y cómo se defendió Jesús? ¿Se acuerdan? Porque Jesús también fue tentado. Hemos visto esta semana, por si acaso está siendo de mucha bendición los cultos que tenemos de oración de madrugada. Estamos aprendiendo mucho y aprovecho para invitar a todos a nuestras reuniones de oración de 6 a 7 de la mañana. Y ahí vimos, por ejemplo, cómo Jesús también fue tentado una y otra vez. ¿Y cómo se defendió Jesús? Con la palabra de Dios. Miren qué importante es la palabra de Dios. Así que va a venir Satanás, pero si tú no tienes la palabra, no te vas a poder defender. Pero por lo menos tienes que decirle, cállate, cierra la boca, mentiroso, vete en el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que decirles a Satanás. Entonces vemos aquí que tenemos que saber distinguir la voz del enemigo. Esas mentiras que viene a decirnos para desanimarnos, para hacernos sentir culpables y hacernos creer que Dios no nos va a perdonar. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso dice la palabra. Y está hablando de Satanás, del diablo y Satanás. ¿Cuál es su trabajo? Según la palabra. Engañar al mundo. Por eso les digo, hay mucha gente que está siendo engañada, diciéndole las mentiras de que no vales, de que no sirves, de que todo va a ir de mal en peor. No creas las mentiras. Cree la verdad de Dios. Cree lo que Dios dice de ti. Y Él te dice, tú eres mi hijo amado o mi hija amada en quien tengo complacencia. El Señor te dice, yo te amo con amor eterno. El Señor dice, yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Eso dice el Señor sobre ti. Así que comienza a creer la palabra de Dios. ¿Qué más? En Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aquí nos habla de dos características que tiene nuestro Dios. Primero dice que es misericordioso. Segundo dice que es un Dios que nos dio la gracia. A través de Cristo somos salvos por gracia. Mis hermanos, nunca pienses que Dios no va a aceptar tu arrepentimiento. Así que el Señor siempre va a estar dispuesto a que tú vengas y le pidas perdón. Y el Señor te va a dar otra oportunidad. Así que siempre ve a un Dios de misericordia. Y dice que Él nos amó aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús murió por todos. Aún estando nosotros muertos en pecados, Cristo murió por nosotros. Y muchos estábamos así, muertos en pecados. Muerte quiere decir separación. Cuando una persona se muere, se separa de su cuerpo, de su alma y su espíritu. Muerte significa estar separados de Dios.
Y antes nosotros estábamos así, alejados, muertos espiritualmente, separados de Dios, viviendo en nuestro egoísmo, viviendo como nosotros se nos da la gana, alejados de su palabra. Así estábamos antes, metidos en la idolatría, metidos en el engaño, en la mentira, ¿no? En la inmundicia. Así vivíamos, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero a pesar de que estábamos así, Cristo murió por todos nosotros. Y Él dice, ahora ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor ahora ha puesto delante de ti, dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú decides qué elegir. O decides la muerte o decides la vida. Tú decides. O quieres seguir viviendo alejado de Dios, muerto en tus pecados, o decides vivir la vida, entregar tu vida a Cristo y vivir como un verdadero hijo de Dios. Tú decides. Es una decisión que cada uno tiene que tomar en esta vida. ¿Cómo voy a vivir mi vida? ¿Voy a seguir viviendo estando muerto en pecado? ¿O voy a vivir con Cristo, viviendo como Dios quiere, como dice su palabra? Tú decides. Pero aquí lo que tenemos que entender que el Señor te está ofreciendo. Y Él siempre va a estar con los brazos abiertos para darte una nueva oportunidad. Y la salvación que te quiere dar no es por lo que tú hayas hecho o no hayas hecho algo. Él solo quiere que te arrepientas. Luego el Señor te da por gracia, te regala su salvación. Eso dice. Así que siempre estemos dispuestos a acercarnos al Señor a pedir perdón. Romanos capítulo 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Puede haber que hay muchas personas que te están acusando. ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo pudiste hacer eso? Eres de lo peor, ¿no? Hay gente que quizás te está acusando por tus errores del pasado. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿No? Y dice aquí, ¿quién puede acusar? El Señor ya te ha perdonado. Si tú le pediste perdón, el Señor dice que tus pecados están en lo profundo del mar, o sea que están ahí. El Señor ya, si tú le has pedido perdón, el Señor ya no toma en cuenta. Así que qué importante es entender que el único que te puede acusar, o sea, no hay quien te pueda acusar. No, si tú te has acercado a Dios, le has pedido perdón, ya toda tu culpabilidad se la llevó el Señor. Tú ya tienes que sentirte una persona perdonada, una persona que diga, Señor, yo ya pedí perdón, yo soy una nueva persona. Yo no le debo nada a nadie y nadie me debe nada a mí. Qué importante, ¿no? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que nadie te va, una vez que tú ya le has entregado tu vida a Cristo, le has pedido perdón por todos tus pecados, ya nadie te puede condenar. No, así que si alguien te dice algo, no le hagas caso. Puede decir a la gente que te acusa, que te condena, hablen lo que quieran. Cristo ya me perdonó. Amén. Eso es lo que tienes que decirle. Y dice aquí la palabra que Cristo, quien murió, quien resucitó y está a la diestra de Dios. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué está haciendo Él por ti? Intercede. Jesús es el que intercede. Así que no consultes a intermediarios. Hay gente que piensa que a través de las personas, de los santos, ellos van a interceder. No. La Biblia dice
que el único que puede interceder es Cristo. Él está intercediendo por ti. No busques a otras cosas ni a otras personas para que intercedan por ti. Solo Cristo, dice la Biblia, que intercede por ti. En Romanos 8, 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro, escucha bien esto, estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tal? Qué tremendo pasaje. Y aquí dice que nada te puede separar del amor de Dios. Nada. Ni la vida ni la muerte. Cuando tú mueras en Cristo vas a seguir unido al amor de Dios. Ni aunque te aparezcan ángeles, ni el diablo con todo su poder, nadie te puede separar. Qué tremendo, nada nos podrá separar. Así que ten esa fe, esa confianza de que tú, si tú le has pedido perdón al Señor, si tú te has arrepentido y has decidido comenzar una nueva vida en Cristo Jesús, dice que estás con el Señor y nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Qué lindo. Vamos a seguir. Y dice así, Romanos 5.1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es interesante entender esta palabrita justificados. Tú fuiste justificado. Antes todos estábamos condenados. Dice, no había ni uno. Todos estábamos antes apartados de Dios. Pero a través de Cristo, tú estás justificado. Por la fe que tenemos, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado por la fe quiere decir que Dios nos declaró justos con base en la obra de Cristo. No es que seamos justos o merecedores de su justicia. ¿Por qué Dios te ha declarado justo? ¿Por lo que tú has hecho algo? No. Solo Dios te declaró justo porque tú has aceptado a Cristo en tu corazón. Porque Cristo hizo la obra para que tú seas justo. Es eso. Así que tú, al entregar tu vida a Cristo, ya estás justificado. Tú eres justo, justa delante de Dios. No te olvides. En Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ahora no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo primero es, nuevamente te repito, si tú has entregado tu vida a Cristo, si tú has decidido vivir la palabra de Dios, ya no hay ninguna condenación sobre tu vida. Ya no recibas lo que dicen las personas. Las personas pueden volver a recordarte tus pecados, te pueden condenar, tú no les hagas caso. Diles, Cristo, ya no hay ninguna condenación. En Cristo soy libre de toda condenación. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer si tú ya estás libre de toda condenación? ¿Cómo tienes que vivir? Aquí dice. Tienes que vivir ahora conforme al Espíritu. No vivas conforme a tu carne. Si tú estabas muerto en el pecado, estás viviendo conforme a tu carne. Y así estábamos muchos. Muchos viven lo que sienten. Dejan a un lado la palabra de Dios y dicen, no, yo tengo a mi manera busco a Dios. y no existe eso. No hay a mi manera. La Biblia dice que hay una sola manera y es como dice la palabra. Así que enfoquémonos. Seamos cristianos que vivamos la palabra. ¿Sí? Así que vive tu vida conforme al Espíritu. Ya no vivas conforme a tu carne.
Yo sé que muchos en este momento están viviendo conforme a su carne y están durmiendo o están en el mercado o están, no sé, lo que su carne les pide. Están ahora viviendo conforme a su carne, pero tú has decidido vivir conforme al Espíritu. Yo te felicito porque estás buscando a Dios y estamos buscando juntos en esta mañana al Señor. A pesar de nuestras debilidades, nos declara justos. No mira nuestras fallas, sino la sangre que las cubre. ¿Qué tal? Así que el Señor, tus fallas, tus debilidades, también entrégale al Señor. El Señor te va a cambiar, tarde o temprano. Así que no te preocupes, tú busca al Señor y el Señor va a transformar tu vida. ¿No? Entonces no pongas tu mirada en tus fallas, en tus errores. Entrégale tus fallas, entrégale tus debilidades, entrégale tu carácter. El Señor va a obrar. No te enfoques en eso. Solo enfócate en el Señor. Pon tus ojos en Jesús. Y el Señor, cuando te va a mirar a ti, no va a mirar tus fallas, va a mirar la sangre que tienes, la sangre de Cristo. Eso va a ver cuando tú estés delante del Señor. No van a ser tus fallas. Amén. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tal? Así que eso es lo único que tenemos que hacer. Cometes un error, acércate al Señor. Pídele perdón. Confiesa. Reconoce tus fallas. Reconoce tus fallas como esposo. Reconoce tus fallas como esposa. Reconoce tus fallas como hijo. Reconoce tus fallas. No solo tienes que confesar a Dios, está bien confesarle a Dios, pero también arregla cuentas con tus seres queridos, ¿no? Para que de ahí una completa sanidad. Hay gente que solo confiesa a Dios, eso es una parte, pero también tenemos que confesar a quienes hemos lastimado. Así que las dos cosas son importantes para que haya una completa paz, una completa sanidad en tu vida. Así que si confiesas, Él es fiel y justo para perdonarte. Repito, Él siempre va a estar dispuesto a darte una nueva oportunidad. Así que levántate, acércate al Señor y Él te va a limpiar. Él te va a limpiar de toda tu maldad. Así que si has confesado a Dios, Él te ha perdonado. Si tú todavía te sientes culpable es porque todavía no le has pedido perdón de corazón. Ha sido un perdón superficial. No. Pide de corazón y recibe el perdón. Siéntete una persona perdonada. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué es más grande? ¿El poder de mi pecado o el poder de la sangre de Cristo? Así que hermano, hermana, ya no pienses en tus errores, en tus fallas. Pídele perdón al Señor. Y el poder de la sangre de Cristo es más grande que cualquier pecado que hayas cometido. Y repite esta oración. Si quieres hacer esta oración, repetir conmigo esta oración, hazla. Dile al Señor en este momento: Dios, te he confesado mi pecado. Y creo que Cristo pagó mi castigo con su muerte. No merezco tu perdón, pero lo acepto. Creo en la promesa de Primera de Juan 1:9, que me has perdonado y seguiré viviendo como si fuera cierto, pues lo es. Rehúso seguir recriminándome y me rehúso creer la mentira de que tú no quieres perdonarme. Señor amado, muchas gracias por todas las personas que han escuchado este mensaje. Padre, que
tus hijos ya no se sientan más culpables, que tus hijos ya no se sientan más que tú no les quieres perdonar. Tú sí quieres perdonarnos. Tú sí quieres darnos una nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque en esta mañana declaramos que somos libres de toda condenación y recibimos tu perdón, nos sentimos perdonados y ya no hay nadie quien pueda acusarnos porque tú nos has perdonado, porque somos personas que hemos decidido arrepentirnos, hemos decidido vivir conforme a tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, a todos los que están escuchando. Yo sé que ellos ya han entregado su vida a Cristo, han pedido perdón y ahora son libres de toda condenación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.